Buenas noches, que Dios te bendiga. Es una alegría que nos podamos volver a reunir a través de este video para poder estudiar la palabra de Dios. Y el motivo que nos convoca hoy, el tema que nos convoca hoy, yo lo titulé Principios inquebrantables. Vamos a leer una historia, o vamos a contar una historia y después vamos a leer algunos versículos de la misma, donde vamos a ver que hay algunos principios espirituales que son inquebrantables y que se repiten a través de la palabra de Dios y que evidentemente hoy en día siguen vigentes en nuestras vidas y quizás sea interesante que los podamos compartir en esta noche. Hoy vamos a comenzar a estudiar un libro nuevo. Hemos terminado 2 Samuel y el libro que le sigue en la palabra de Dios es Primera Reyes. El libro de Primera y Segunda Reyes en realidad es un solo libro, que está dividido en dos en nuestras Biblias, pero en realidad es un solo libro que relata la historia de los reyes de Israel y de Judá, porque después el reino se divide en dos, en Israel y en Judá, a partir de uno de los hijos de Salomón, que empieza a reinar y hay una crisis social que divide los reinos. Pero el libro de los reyes cuenta los relatos de los reyes de Israel y habilita el pensamiento hacia el trabajo de los profetas. Vamos a ver que una gran cantidad de reyes se apartan de lo que dice el Señor, y vamos a empezar a ver cómo el trabajo de los profetas empieza a ser un tema fundamental en la experiencia espiritual del pueblo de Israel. Pero el libro de Primera Reyes comienza con un David que ya está anciano, ya está a punto de morir y va a suceder el trono. Él había prometido, prometido a Betsabé que Salomón, su hijo, iba a ocupar el reino. Esa promesa no está relatada en la palabra de Dios, pero es evidente que hubo esa promesa. De hecho, el rey David lo va a relatar acá en Primera Reyes. Él relata que él hizo esa promesa y que Salomón tenía que ser nombrado rey. Pero no se da en una situación de normalidad, sino que también hay una rebelión de uno de los medio hermanos de Salomón. Otro hijo de David se rebela para tratar de arrebatarle el trono a su padre, que todavía reinaba, y por supuesto ganarle de mano a Salomón, porque todo el mundo sabía que el rey David lo iba a nombrar rey. Así que vamos a ver a David muy anciano, una rebelión de su hijo Adonías con Joab y Abiatar, es decir, el general del ejército Joab y Abiatar, uno de los sacerdotes, el sumo sacerdote, también se confabula contra David. Vamos a ver al profeta Natán interviniendo con Betsabé y con David para que Salomón finalmente sea nombrado rey. Y vamos a ver a David ordenando el nombramiento de Salomón como rey y desbaratando de alguna manera todo el plan de Adonías, que quería arrebatar el reino. Así que vamos a leer 3 pasajes. El capítulo es muy largo, pero vamos a leer 3 pedacitos de este capítulo para que podamos ir entendiendo la historia en términos de un poco lo que te conté y lo que dice la palabra de Dios, y a partir de ahí poder sacar 3 principios inquebrantables, 3 principios espirituales inquebrantables que vamos a poder ver en esta historia. Te quiero invitar que los primeros 2 versículos que consideremos sea el versículo 5, Primera Reyes capítulo 1, versículo 5, dice: Adonías, cuya madre fue Jawit, ambicionaba ser rey y por lo tanto se levantó en armas, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David su padre nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joás, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Ahí vemos un intento de golpe de estado de uno de los hijos de David.
Este señor lo que hace es junta a un ejército y hace una gran ceremonia donde invita a comer a todo el mundo, digamos, a todo digamos, la alta alcurnia del reino, y había dejado de lado a los que no le convenían. Entre ellos estaba otro sacerdote que se llamaba Sadoc, estaba el profeta Natán y otros que habían quedado afuera de esa ceremonia, y es cuando el profeta Natán le advierte a David que Adonías se estaba levantando en armas contra él. David estaba tan viejo que evidentemente no sabía lo que estaba pasando en el reino, pero es Natán quien a través de Betsabé habla con David para advertirle de este tema, y cuando David se entera, sucede lo siguiente. Versículo 29 y 30 dice: entonces el rey le hizo este juramento a Betsabé, dice: tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar. ¿Sí? Entonces ahí manda inmediatamente a llamar a otro sacerdote para que lo unjan a Salomón como rey. El versículo 38 y 39 dice: el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benías, hijo de Joyadá, y los quereteos y los peleteos montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron mientras bajaba hasta Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno del aceite que estaba en el santuario y ungió a Salomón. Tocaron entonces trompetas y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey Salomón! Bueno, fin de la historia. Cuando Adonías se entera de que Salomón finalmente fue coronado rey, se le empieza a desarmar, a desbaratar todo el plan que él tenía, y finalmente él se encierra en el santuario del Señor y se aferra a los cuernos del altar, pidiendo misericordia, y finalmente el rey Salomón, ya nombrado rey, hace un acto de misericordia con él y le perdona la vida, aunque después vamos a ver que en los capítulos siguientes hay un problema entre Salomón y Adonías, y finalmente Salomón manda a matar, a ejecutar a Adonías por toda la rebelión que estaba haciendo. Pero bueno, yo quisiera que observemos en este pasaje, en esta historia, tres principios inquebrantables, tres principios espirituales inquebrantables que se dan en la historia y también en nuestra vida. Lo primero que yo noto acá es que Adonías se exaltó a sí mismo. Dice que él ambicionaba ser rey, entonces fue y juntó armas y juntó gente y se autonombró rey. Estaba bien sabido en el pueblo de Dios que quien elegía al rey era Dios. Y cualquiera que se opusiera a una elección de parte de Dios se lo consideraba como una rebelión contra Dios. Dios lo consideraba como una rebelión. Es decir que Adonías, lo que hizo fue se exaltó a sí mismo. Y el principio espiritual que él quebranta es que Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Eso lo podemos ver en Santiago capítulo 4 y en muchos pasajes más de la Biblia, pero lo que vamos a ver es que cuando nos exaltamos a nosotros mismos, Dios nos resiste. ¿Sí? El que exalta es Dios, el que pone es Dios. Así que un principio espiritual que no debemos romper nunca es que nosotros no debemos exaltarnos a nosotros mismos. La humildad es un requisito de los hijos de Dios. Debemos ser humildes, y en todo caso, si hay exaltación para nosotros, será a través del Señor Jesucristo y en sus méritos. Así que quien se exalta a sí mismo será rechazado por el Señor. Absalón quebrantó este principio, el principio espiritual de la humildad. La segunda cosa que yo veo es otro principio espiritual que se da aquí, es que se da en David. David, una vez más, vuelve a tener un problema con uno de sus hijos. Un hijo de él vuelve a levantarse en armas con intención de derrocarlo
y si puede matarlo con tal de ocupar el lugar que él tenía. Y acá el principio que vemos es que David cosechó su siembra. Si vos lees de vuelta los pasajes que acabamos de leer, vas a ver que en el versículo 6 dice: Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como a David su padre nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonai se confabuló. Y acá vemos que todo lo que tenía David, de hombre de Dios, de buen guerrero y de buen líder, no lo tenía de buen padre. Acá claramente la palabra de Dios nos dice que David nunca le puso límites a sus hijos, que nunca, y en este caso en particular dice que nunca lo contrarió ni nunca le pidió cuentas de lo que hacía. Era un chico que se manejaba sin ningún tipo de límites. Y cuando nosotros criamos a nuestros hijos sin ningún tipo de límites, lo que vamos a cosechar para nuestras vidas es dolor en el corazón. Eso lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios explica en muchos lugares que aún el mismo Dios nos trata a nosotros como hijos cuando nos disciplina, cuando nos pone límites. Y el no poner límites a sus hijos, para David significó un dolor de cabeza más. Primero lo tuvo con Absalón, que terminó muerto, y después con Adonías, que él no ve la muerte de su segundo hijo, pero que también termina muerto y termina siendo un dolor de cabeza. Con lo cual, el principio que no se puede quebrantar, el principio espiritual, es: lo que se siembra, se cosecha. Gálatas 6 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Cuidado con nuestras acciones, cuidado con nuestras decisiones, porque lo que usted siembra y lo que yo sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Por último, el tercer principio aquí espiritual inquebrantable es que David fue traicionado cuando buscaba hacer lo correcto. Él había escuchado a Dios, Dios le había dicho que Salomón tenía que ser el próximo rey, y él estaba decidido a avanzar con el plan que Dios le había marcado. Sin embargo, cuando él estaba decidido a hacer lo correcto, personas de mucha confianza de él, personas que habían estado mucho tiempo con él, que lo habían apoyado durante mucho tiempo, deciden traicionarlo. Es el caso de su general, el general del ejército, Joab, y del sumo sacerdote Abiatar, que había estado con él y lo había estado respaldando durante muchísimos años de su reinado. Y acá el principio que yo veo que es inquebrantable es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15 que cuando nos odien nos debemos acordar que a Él lo odiaron primero. Es decir, que cuando usted y yo querramos hacer la obra del Señor, cuando usted y yo querramos hacer lo correcto, es muy probable que muchas personas que están a nuestro alrededor finalmente nos traicionen, nos odien o nos dejen de lado o se confabulen para hacernos tropezar. Le pasó al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo nos advierte de este principio espiritual. Cuando nos odian, acuérdense que a mí me odiaron primero, dice el Señor. Así que 3 principios espirituales inquebrantables que podemos ver en esta historia que acabamos de repasar en el día de hoy. Adonías se exaltó a sí mismo y quebrantó el principio de que Dios resiste a los soberbios. David cosechó su siembra, hizo mal en criar a sus hijos y sus hijos fueron un dolor de cabeza. Y David finalmente, cuando quiso hacer lo correcto, fue traicionado por los que supuestamente debían apoyarlo. Y el principio ahí que encontramos es que el odio viene cuando queremos hacer la obra del Señor. Las personas que están a nuestro alrededor posiblemente nos traicionen, y el Señor nos advirtió de estas verdades espirituales. Así que espero que estos principios te ayuden a repasar, que los puedas mirar en tu vida, los puedas aplicar a tu vida. Me parece que fue muy provechoso que lo podamos repasar todos juntos, y te quiero agradecer mucho que hayas escuchado y visto este video. Que Dios te bendiga.